¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de La Cuerda Floja. Bienvenidos a esta edición del martes 8 de diciembre. Como ya les habíamos anticipado la semana anterior, el programa de hoy y el del jueves va a estar dedicado a uno de los más grandes compositores ecuatorianos, Luis Humberto Salgado. Y por supuesto, aquí el vecino Jorge Oviedo, gran maestro, también compositor de nuestro país, no podía dejar pasar de lado esta semana que la dedicamos al maestro. ¿Cómo estás? Bien, bien, vecina. Ahí vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones importantes de la composición y demás. Bueno, entonces, tu invitado, presentémoslo para yo luego quedarme a un ladito. Sí, tengo la suerte, el privilegio de que Marcelito Beltrán nos haya aceptado conversar, de que esté junto a nosotros y que podamos compartir algunas reflexiones sobre este entorno de la composición, la creación. Para nosotros, diciembre, para los de esta religión, de los músicos, diciembre es un mes importante porque, bueno, nació alguna persona que cambió el mundo, y no estoy hablando de nuestro Señor, sino nuestro Señor Beethoven. Y entonces en esa medida aprovechamos diciembre para hacer nuevos votos de dedicación, de homenaje. Y obviamente también diciembre es el natalicio y la celebración de vida y creación del maestro Luis Humberto Salgado. Como bien decías tú, esta semana está dedicada a mirar varios aspectos de la vida de Luis Humberto y obviamente relacionarlo con la práctica compositiva, con esta idea de qué es ser compositor vivo actualmente en el país, en Latinoamérica. Y nada, conversar, echar ideas y un poco reflexionar sobre esto. Entonces, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Marcelo Beltrán. ¿Cómo estás, Marce? Qué gusto tenerte en La Cuerda Floja. Hola amigos, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes y un compromiso grande para charlar de temas tan profundos con un conocedor y practicador de la disciplina tan firme como es Jorge. Bueno, entonces, quedan en su casa. Yo me Bueno, quedo por aquí a Muchas un ladito. gracias. dile que no huya, porque usualmente me deja colgado ahí y yo tengo que salvar los tamales. Bueno, entonces, Marcelito, la primera idea es un poco conversar de este pedazo, este fragmentito de música que escuchamos, ¿no? Fue un fragmento, el inicial, de este poema sinfónico que titula Atahualpa o el ocaso de un imperio, que fue escrito originalmente para un formato de banda militar por el maestro Luis Humberto Salgado, y que tú tuviste el acierto. Yo creo que a veces nosotros como compositores tenemos algunos aciertos así que son históricos, ¿no? Y yo Algunos siempre, resultan. sí, yo he reconocido siempre esa posibilidad de arriesgarte porque meterle mano a Salgado, y eso también sería un mundo interesante que mirar, que topar, que reflexionar. Es una aventura, es un riesgo y también es como un homenaje, diría yo, ¿no? Porque me parece que no solo nosotros, humildes servidores del arte, tú y yo, sino grandes genios como Schoenberg, por ejemplo, reescribió música de Brahms, de Beethoven. Es Así pues. decir, no es una práctica que nos ajuste solamente a nosotros, sino que es reiterativa, repetitiva, y creo que es parte vital también del asunto de ser un compositor vivo. Más ahora, y eso también sería interesante para la reflexión, maestro querido, en tiempos de pandemia, creo que los compositores hemos salido así de abajo hemos salido del sarcófago, así Debajo abajo de las piedras. exacto, de las piedras, y la gente, los músicos mismos, nuestros colegas, se han dado cuenta que sin nosotros y la capacidad nuestra para adaptar formatos grandes a formatos pequeños, para escribir cosas puntualmente para 2, 3 instrumentos a 500 metros de distancia, como prevé la nueva normalidad, no sería muy fácil hacer música. A 500 metros de distancia y en un plazo de 24 horas. Bueno, eso también podemos hablar de esos ciertos himnos adaptados al apuro y demás. Le echamos nomás, esto es escucha libre, o sea, ya si se enojan, que cambien de canal, amigo, no es mucho problema. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por ahí, como te decía, Marcelo, querido, la idea de qué significó para ti este acierto histórico, este reto, este homenaje tuyo, porque así lo miro yo. De hecho, tuve la suerte de hacer la primera grabación de tu versión del poema sinfónico Atahualpa ya hace algunos años. No queremos hablar de edades porque nos vamos a deprimir, y entonces es mejor ir a ver una media y sentarnos a conversar, pero fuera de cámaras.
Ya. quedamos en evidencia cuando Sí, bueno. hablamos de esas Entonces, cosas. en esa medida vuelvo a la pregunta, Marcelo querido. ¿Qué significó para ti, qué significa para ti el enfrentarte a un compositor y traducirlo, traspasarlo a otro formato, adaptarlo, reorquestarlo, repensarlo? Me parece que es el mejor término esto de repensarlo, ¿no? Dale, amigo. Sí, mira, es difícil hacer una referencia, digamos así, plana sobre estos sucesos, sobre estas decisiones que eventualmente toma uno, ¿no? A veces se transforman en decisiones vitales sin que inicialmente uno las haya previsto de esa manera. En el caso particular de Salgado, eh, yo siempre tuve por lo menos curiosidad con respecto de su música, porque para la época en la que yo hice esta obra, esta reinterpretación del Atahualpa, eh, es muy poco lo que se había tocado a Salgado en el país, ¿no? Ahora sigue siendo poco, entonces era mucho menos. Sin embargo, se ha dado algunos pasos importantes hacia adelante en ese sentido, ¿no? Y en ese mismo sentido quiero aprovechar el medio y la oportunidad para reconocer el trabajo que tú has hecho, sacando a la luz, poniendo en valor muchas obras importantes del maestro Salgado. En la época en que hice esto, yo creo que sí es necesario que nos remitamos y dejemos en evidencia las canas. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Eso suena duro, man. Cámbiale, Pero así es. dilo de otra manera. Finales del siglo XX. Primero, tratando de hablar con la mayor honestidad posible, yo era mucho más joven. Y la juventud tiene ventajas y desventajas, ¿no? Yo no sé si actualmente me hubiera atrevido, si me proponen un trabajo de esta magnitud, a abordarlo como lo hice en aquella vez. Digamos, es una actitud de juventud, de vida, en que pues no le tienes miedo a nada, ¿no? Venga lo que venga y le entramos. Afortunadamente, tenía yo a la mano algunas partituras de Salgado que había revisado previamente, no orquestales. Básicamente un par de sonatas para piano, un par de suites, la suite de aires nativos, cosas así. Entonces un poco conocía yo ya el lenguaje nacionalista de Salgado, la parte nacionalista de su lenguaje. Y me atreví a lanzarme porque primero por la tremenda admiración que siempre despertó en mis instintos creativos la obra de Salgado, por la admiración no solo por la capacidad creativa y el profundo compromiso con la música ecuatoriana, sino porque con él compartimos muchas cosas, entre ellas, yo creo que la más singular y la que más destaca es habernos en la mayor parte de nuestras carreras autoformado, ¿no? en el área compositiva. Entonces, fue un desafío y fue también un capricho de juventud, un poco decir, bueno, con esto, aparte de tomar el guante que alguien me había lanzado, que por qué no trabajaba esa obra, y aparte de demostrar que estaba yo en condiciones de hacerlo, lo que yo quería era aprender de Salgado, ¿no? Y conocerlo un poco más profundamente. Cuando uno revisa la música de los compositores, llega a conocerlos íntimamente como si hubiesen sido amigos personales. Y bueno, me tomó bastante tiempo en realidad. Tuve que estudiar muy a profundidad su partitura y sobre todo descifrar un punto muy, muy pequeño, un punto minúsculo, casi ilegible, y en base de esos puntos ir
también interpretando la escritura, insisto, a momentos ilegible, ¿no? En fin, el resultado creo que valió la pena todos los desvelos, todos los esfuerzos, y no creo haber quedado mal con la intención de Salgado. Yo creo que quedaste muy bien, y creo que más que nada quedaste bien con la historia, o sea, no por ti, no por tu afán, sino porque nos permitiste a los compositores, a los directores jóvenes de ese entonces, del siglo pasado, para ser un poco más preciso, también seguidor de tu decir. Nos enseñaste también un camino para poder animarse también con este desfado de la juventud, a decir, claro, lo grabamos, lo montamos, lo ponemos a sonar. Y tú has mencionado algunos aspectos importantes que yo quisiera en esta especie de recordatorio, homenaje a diferentes compositores que para mí, y creo que para ti también, por eso también la invitación a ti, forman parte de nuestro parnaso personal, es decir, Beethoven, Luis Humberto. Esta idea de poder conocer acerca de estos compositores, pero sobre todo entenderlos, sobre todo acercarnos a ellos. Pero tú has mencionado también algunos puntos importantes, por ejemplo, esta idea de que se ha hecho muy poco por escuchar la música, que si en el entonces, cuando tú escribiste esta adaptación, se había escuchado muy poco, tampoco es que ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Y justamente tú has mencionado que es muy complicado enfrascarse en las partituras, en los manuscritos del maestro Salgado. Obviamente, primero hay que tener la suerte de acceder, ¿no? Porque teóricamente son públicos, pero eso es una teoría, o sea, puedes acceder a los fondos que están en cierto lugar del ministerio, pero todos sabemos, los que estamos dentro de la música, que necesitas algo más que suerte y un buen día, un día soleado para llegar a tener los documentos, poder acceder a los documentos. Una conjunción planetaria. Sí, o sea, esta de Júpiter y, como es Saturno y Urano que tenemos ahora, capaz que es un buen día para... Hay que hacer la prueba, a ver qué pasa. Exacto. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que esto se convirtió en una especie de argumento, una especie de comodín para muchas instituciones y mucha gente, muchos profesionales, al decir que no era posible hacerlo, o sea, que no valía la pena hacerlo ni intentarlo siquiera, lo cual me parece que sí vino a acabar en desmedro del aprendizaje y la circulación de esta música. Y desde hace tiempo yo he hablado siempre de la idea del ciclo Salgado, y cuando hablo yo del ciclo Salgado es esta idea un poco triste, yo diría bastante, ¿qué te puedo decir? De la tora del tercer mundo, es decir, uno como compositor ya tiene que enfrentar ciertos retos en cuanto el ser un compositor en el día a día, en el siglo XXI, en una sociedad complicada como la nuestra. Pero es mucho más complicado cuando tú escribes y se queda o en tus papeles o en tu computadora. Y es decir, no terminamos de cerrar el ciclo. Salgado le pasó exactamente eso o vivió exactamente eso. Es decir, escribió muchos centenares de obras, bueno, más de un centenar de obras, ballets, óperas, obras monumentales, y ahora mismo, casi 70 años, quizá poco más, poco menos, la Sinfónica de Cuenca está enfrascada en rearmar toda la trilogía de Salgado. En cuanto a la ópera, para poder ponerla a sonar y poderla poner tal cual la presentó Salgado, a pesar de las limitaciones también que tiene la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Me parece que son avances, me parece que son esfuerzos y apuestas importantes que alguna gente, algunos directivos y no sé, gente pensante está enfrentando, ¿no? Pero me parece que esta problemática de los compositores y no cerrar su ciclo es importante y es vigente, no ha pasado de moda. Exactamente, tú lo has dicho con bastante acierto, es cerrar el ciclo, ¿no? El ciclo se cierra en cuanto el público puede escuchar la música que el compositor propone y da su veredicto, por último. Sí, es proverbial esta actitud de muchas instancias, voy a decirlo muy diplomáticamente, bueno, ahora ya no voy a ser tan diplomático, voy a decirlo como se decía en mis días. Es ecuatoriano, mal escrito ha de estar. No existe el compositor ecuatoriano, eso es motivo de la discusión también contigo, porque tanto como Ecuador, yo creo que Latinoamérica también pesa muy poco, es decir, los compositores latinoamericanos, y perdón por cortarte un poco la respuesta, pero puede servir para seguir retroalimentando esto. Recién estuve en una conferencia y hablaban unos mexicanos que básicamente los compositores latinoamericanos de un tiempo, o sea, desde la mitad del siglo anterior, empezamos medianamente a pesar en el ambiente, pero hasta 1960, 70 no existían, es decir, siempre hemos sido compositores de tercera línea, no sé, de cuarta línea, quinta línea, y es decir, marginales totalmente.
Exacto, si tú ves los libros de historia, bueno, obviamente los escriben en Europa o lo escriben en Estados Unidos, y básicamente se menciona con suerte a Carlos Chávez, a pesar de que el genio de México no es Chávez, pero bueno, se lo menciona, y asimismo se habla de un Ginasterra en Argentina, y por ahí se menciona algo de Villalobos. Luis Humberto Salgado, obviamente Villalobos en Brasil, y no más. Hasta ahí llegamos, se acabó, se cerró el capítulo, no Así hay es. más composición, no hay más historia. Y resulta que al contrario, Latinoamérica creo que está dando un giro a este pensamiento un poco sesgado, diría yo, o enteramente sesgado. Y poco a Totalmente poco, eurocentrista, ¿no? Totalmente sí, eurocentrista. Ese totalmente. eurocentrismo del que no podemos sacudirnos todavía en la música. Pero yo creo que la misma Europa está regresando a ver a Sí, Latinoamérica la con misma algo de Europa está interés. No sé sacudiendo ese si por snob, eurocentrismo, sí. pero ahí va. Parece que es una especie de vuelta de tuerca involuntaria, pero creo que justa, ¿no? Justa y necesaria. Necesaria, absolutamente. Porque, claro, no se puede negar el invaluable aporte eh, a la música occidental de estos grandes genios que produjo Europa, ¿no? Comenzando por, no, Ah, no quiero sí, decir sí, nombres sí. porque hay tantos y tantos, ¿no? Pero por mencionar al cumpleañero, ¿no? A Ujú. nuestro amigo Ludwig. Eh, no se puede negar el aporte de ellos, Jamás. es imprescindible para el oyente y para el estudiante y para el compositor. Eh, para el ser humano, diría yo. Pero siendo imprescindible no lo es todo, porque como sea tan grande como haya sido la producción de estos grandes genios, es una producción que refleja un momento histórico y una cultura específica. Y aunque de alguna manera nuestra cultura se derive, entre otras, de esa cultura, eh, tenemos que acordarnos que tenemos otras vertientes culturales que no han sido suficientemente aprovechadas, que han sido invisibilizadas frecuentemente y que merecen estar al mismo nivel que cualquier otra cultura. No somos menos que nadie. Entonces, desde ese punto de vista, es absolutamente necesario que impongamos nuestra visión de cómo sonamos nosotros. Y me refiero a nosotros mestizos, a nosotros ecuatorianos mestizos, herederos de una rica cultura europea, de una rica cultura indígena, de una riquísima cultura negra también. Entonces, no, es eso básicamente, y tomando un poco el tema propuesto y lanzado por ti, ser compositor ahora, ya hay que complementarlo con algo que ya dijiste también, no es ser compositor ahora solamente, sino ser compositor ahora y aquí, porque es muy distinto ser compositor ahora en Alemania que ser compositor ahora aquí en Quito, Ecuador, ¿no? Totalmente, amigo. Y yo agradezco por esa reflexión que tú nos haces y creo que aparte de esta vena común que tú nos cuentas, que te acerca, que te hermana con Luis Humberto Salgado, el genio de nuestra composición académica, creo que también compartes, aparte de la parte autodidacta, de la autoformación, creo que este compromiso por buscar, por extraer del folclore, de las raíces de nuestra música, lo que nos llega más fácil, lo que nos llega más adentro, más profundo y obviamente al encontrar esto es un poco traducirlo, es regurgitarlo de una manera un poco más elaborada, más pensada, más metódica y obviamente crear un lenguaje propio. Yo creo que eso es importante mencionar y no sé si te sumas a mi propuesta. Esta Sí, idea de buscar un lenguaje propio, una firma propia como Ecuador y Latinoamérica es cada vez más necesario, ¿no? sí, es complicado, no es una tarea fácil, pero precisamente por eso es algo que hay que comenzar a hacerlo, ¿no? Y la mejor manera de comenzar a hacerlo, yo siempre he sostenido que no es haciendo foros, no es, bueno, sí hay que hacer foros, ¿no? Este es uno. Eh, no es sentándose a discutir alrededor de una mesa, sino haciéndolo, haciendo música.
porque de lo contrario estamos discutiendo y conversando sobre nada si no tenemos un producto que mostrar, un producto que ofrecer. Casi nos convertimos en críticos de arte, que también fue una discusión de un programa anterior. O sea, solamente opinamos sobre el resto y no nos fajamos, no entramos al ring. Claro. Solo miramos desde afuera la pelea y no nos mojamos. Es una posición muy cómoda, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando tú entras en la dinámica de comenzar a producir, te encuentras con una cantidad y me refiero a producir la obra inmaterial de arte, no me refiero al tema de ponerlo en el escenario, de repartir a los músicos y armarle la programación, no ese tipo de producción, sino al tipo de producción, tú sabes cómo es hasta cierto punto artesanal incluso, ¿no? De la reflexión, del pensamiento, y ahora cómo soluciona este asunto. Nos topamos con cosas que realmente el crítico ni se imagina ni le importa, ¿no? No entiende además. Y claro, no las entiende. Hasta cierto punto creo yo que sí es necesario ese empuje un poco despiadado del crítico, porque de alguna manera nos muestra cómo es la percepción del público. Yo estoy convencido también de que sin ser totalmente complaciente con el público, yo escribo para el público, yo escribo para que me escuche otra gente, yo no escribo por autogratificación, aunque me gusta mucho hacerlo, pero la necesidad de comunicar es, creo yo, lo que impulsa, no sé si compartes esto conmigo, Jorge, a componer, es la necesidad de comunicar cosas que eventualmente no se han dicho antes, perdón, o cosas que sí se han dicho, pero quiero decirlas a mi manera, con mi lenguaje, con mis palabras, con mis sonidos en este caso. Entonces, un poco, y va la crítica, hablando de críticos, un poco me parece a mí que eso fue lo que le pasó a Salgado en ciertos momentos. Compuso para una situación ideal, para un estatus ideal de la cultura ecuatoriana, para una orquesta ideal que no existía en ese momento. Y me parece que eso trajo como consecuencia justamente lo que hemos dicho que le ocurrió, ¿no? Que ese no poder cerrar el ciclo. Yo creo que esa es una de las lecciones además que debemos aprender de Salgado, que tenemos que escribir para lo que tenemos, no para lo que quisiéramos tener. Así nos aseguramos que la obra suene y que el ciclo se cierre. Tampoco estoy planteando que renunciemos a nuestro derecho a soñar, ¿no? Por si acaso. Jamás. Pero yo te quería comentar, por ejemplo, justamente hoy tuve un ensayo con algo parecido en cuanto a formato, algún ensamble de guitarras. Y estuvimos revisando algo de la música escrita por ti, música ya muy conocida y muy cotizada, además, dentro del lenguaje guitarrístico como tal. Pero en esta medida de poder ajustar tu creación a la realidad, es algo así como que, ¿y ahora qué hago? Porque de lo que buscaba el Marcelo era tener guitarristas buenos, y en el medio no tengo tan buenos en este momento específico. Y un poco también es eso, a la actualización, la obligación del director como tal, del que está a cargo del montaje, trabajar con lo que tienes y tratar de solucionar de la mejor manera la información, el mensaje que tienes a través de la partitura como tal. Y esa idea de ajustarse a la realidad sin cejar, sin negociar calidad, sin negociar parámetros fundamentales para nosotros, me parece que es vital no perder de vista. Y yo te quería comentar como anécdota, hace poco, en inicios de noviembre, pude estrenar un Requiem en Cuenca, un Requiem, yo diría, bastante sui generis, bastante especial, porque obviamente lo pensé para un formato grande, y en el medio me dijeron, amigo, no podemos tener más de 35 músicos en escena, incluidos solistas y coro. Entonces terminé escribiendo para un formato un poco atípico, pero básicamente es eso, decirte a ti mismo, oye, no hay otra opción, ¿es eso o no lo haces? Sí. Es exactamente eso a lo que yo me refería, Jorge, y cuando hablaba de la orquesta ideal o del solista ideal, no estaba, o de los medios ideales, mejor dicho, no sé si existe el solista ideal, no me refería a renunciar a calidad interpretativa y decirnos, a ver, aunque por último sí es necesario tomar en consideración estos detalles, ¿no es cierto? O sea,
Casi escribimos con nombre y apellido, ¿no? ¿Para quién estamos escribiendo? Claro, yo creo que siempre ha sido así, además. Dijiste, digamos, la clave, no renunciar a la calidad interpretativa, no renunciar a la calidad de la producción. Si tenemos que hacer un dúo para pícolo y bandolín, que sea el mejor dúo para pícolo y bandolín que se haya escrito en el mundo. Yo siempre digo, para serrucho y silbo, hay que escribirlo bien. Sí, tal cual. Entonces, no se trata de limitarse en la capacidad creativa por eso. Es todo lo contrario. Sí, contar con menos recursos nos obliga a ser mucho más creativos, a ser mucho más imaginativos a la hora de presentar la obra y a la hora de concebirla, ¿no? Desde concebirla hasta presentarla. A lo que yo iba justamente es al hecho de escribir para lo que tengo. Es decir, si en la banda sinfónica no tengo un contrafagot, ¿para qué me desgasto haciendo un concierto para contrafagot y orquesta, ¿no? Y banda. Claro. Es eso nada más. Es eso. Y por lo demás, por eso te decía al final, no cabe tampoco esperar que renunciemos a nuestro derecho a soñar, ¿no? Eventualmente hay un proyecto de hacer cosas más grandes y pues ponerlo, ¿no? Ponerse a escribir un poco sin el miedo de que si se presentará, no se presentará, podrán tocar. En fin, tantas preguntas que uno se hace cuando eso ocurre, ¿no? Claro, ahí me dejas con un montón de ganas de material para poder seguir hilando. Por ejemplo, creo que es una de las fallas más importantes que muestra el sistema educativo ahora para los nuevos compositores, para los jóvenes que están aventurándose a la escritura. Es decir, te enseñan desde el método, desde el libro, desde un libro, por más bueno que sea, y no te enseñan en la práctica. O sea, no es lo mismo escribir para una orquesta sinfónica, no sé, top, con 16 violines primeros, o sea, lo ideal de lo que pretende, lo que prescribe un método o la normalidad, a tener una orquesta pequeña como la que te mencionaba yo en Cuenca, que a pesar de las limitaciones está enfrentando repertorio que es importante y que además es una deuda histórica que se tiene con el país. Y entonces me parece que se puede vincular también a esa necesidad, ¿no? Claro, esa es la única manera de llevar adelante esto. Esta creo yo, es la única manera de crecer. Es lo que yo les suelo, aproximadamente comparando lo que yo les suelo decir a mis estudiantes. Mira, afortunadamente, la música es una profesión que podemos ejercer sin título. No corremos el riesgo de matar a nadie. Matar de las iras máximo. Bueno, eso es medio relativo, amigo. Hoy me di cuenta en el ensayo que puede darme una embolia por tragarme todo lo que tengo que decir. A excepción del director. Bueno. Pero me refiero justamente a los muchachos que están empezando a componer. Algunos ya no tan muchachos. Que tienen un poco metido en la cabeza justamente este cliché de que yo no voy a escribir mi obra grande y con todo mi bagaje mientras no esté listo para hacerlo. ¿Entiendes a lo que voy? No va a llegar nunca. O sea, exacto, nunca vamos a estar listos si es que estamos esperando estar listos. O sea, no, es más, no sé qué es estar listo hasta cierto punto en ese sentido, ¿no? Hay que ir haciendo las cosas y en esa medida, en esa pauta, uno va madurando y las cosas van cuajando, pero con el trabajo de por medio. De lo contrario, vamos a seguir pataleando y discutiendo exactamente de lo mismo 50 años más tarde y no creo que sea justo ni para nosotros, ni para la cultura, ni para nuestros descendientes, ¿no? Exacto, maestro. Entonces, por eso un poco la conversa de hoy, como ya lo dijo Tati, es un homenaje al maestro Salgado, es un homenaje a este ícono de la composición académica de la humanidad, como tú decías, de Ludwig van Beethoven y demás. Pero creo que la conversación siempre va a circular alrededor de qué significa ser un compositor vivo. Y yo quisiera volver a insistir en esa medida, en la lógica de que mucha gente, o sea, ¿cómo te puedo decir? Desde gente muy cercana, mi mamá todavía, por decirte que es la persona más cercana a mí, creo que a cualquiera la mamá es lo más cercano, todavía no sabe qué mismo hago, o sea, todavía no entiende
que sí tengo trabajo, o sea, que lo que hago es trabajo. Y en esa medida es importante me recordaste conversar. una pequeña anécdota, creo que Cuéntame. la anécdota, un poco la nota curiosa y la nota cómica. Hace algunos años comenzaron finalmente de alguna manera u otra, a emitirse títulos superiores en música. Sí. Y finalmente un colega nuestro, cuyo nombre no quiero mencionar, Dilo, etiqueta, obtuvo su título, ¿no? Su licenciatura en música finalmente. Y estaba su madre en el grado y el título de licenciado, por fin licenciado, dice. Y ojalá hubiera sido en otra cosita. Yo te voy a contar otra, verás, otra, y no puedo decir el nombre porque el personaje es muy conocido. Pero resulta que un día, bueno, él siempre viste de terno, muy elegantes, de estos músicos atípicos, porque nosotros siempre estamos como nos ven, o sea, en chanclas o algo parecido. Bueno, Sobre todo en este tiempos de personaje pandemia. muy cercano siempre está de terno y con su pañuelito de seda y no sé cuánto. Y un día la mamá le ve salir así temprano al trabajo y dice, chao mamá, dice, ¿a dónde vas? A trabajar. Dice, ah. Mira, y con la guitarra, dice, claro, yo soy músico. Dice, mira, imagínate si hubieras estudiado abogacía, presidente fueras. Y entonces en esa medida, insisto, desde el círculo más íntimo hasta el más lejano, todavía sospechan que no tenemos un día a día, que no tenemos una especie de método de organización y que básicamente esto está anclado también a nuestra representatividad dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto Tal importamos? cual. ¿Qué tanto aportamos? Y aquí Tal te cual. dejo una reflexión. Hace mucho tiempo, yo he hablado varias veces de esto, hubo un compositor húngaro, después de la Segunda Guerra Mundial, en este afán de reorganizar la sociedad, o sea, hacer un registro civil de la gente que seguía poblando estos países asediados, acabados, invadidos, Hungría, uno de ellos presenta su plan de registro civil y la gente tenía que acudir a decir su nombre, a decir yo soy Marcelo Beltrán, soy compositor. De tal manera se acerca Tibor Harsanyi, un compositor, como te decía, húngaro, y cuando él menciona que es compositor, no le registran. Y le dicen, no, oye, cuéntanos qué eres. Dice, no, yo soy compositor y exigió, hasta el último día, ya te termino la anécdota, exigió que se le registre como compositor. Es un poco también lo que yo siempre he bronqueado en el registro civil. Vas y te dicen, profesión, músico. Me dicen, no. Te digo, póngame músico y he bronqueado y obviamente mi cédula dice músico. Y para mí, cuando alguna gente se ríe, porque obviamente cuando vas a trabajar para el Estado o lo que sea, te piden la cédula como tal, ¿no? Entonces dice músico y te quedan viendo así como que, ¿en Como serio? mucho raro. Claro, pero para eso me estás contratando un músico y en mi cédula dice músico, entonces no entiendo cuál es la dislexia en el proceso. Bueno, Así es. entonces este Tibor Harsanyi, este compositor importante húngaro, importante más que por su música y el legado, importante por la lucha, por la decisión, por este no cejar, hizo una carta, ¿no? Preguntó cuáles eran los métodos para que le registren como compositor y le dijeron, claro, usted tiene que elevar una carta de reclamo, propuesta a la asamblea, no sé, a estos organismos que en Hungría o acá no sirven para mayor cosa. Y al final seguía insistiendo cada vez en lo mismo porque no daban respuestas, daban largas. Y hasta un día determinado, muchos años después de este primer evento, de haber sido rechazado en su registro como compositor, le regresó una carta en donde decía, señor, mil disculpas, usted ha sido asignado, registrado como compositor en nuestro banco de datos. Ese día Tibor Harsanyi moría. Oh, vaya. Entonces es un Caramba. poco, yo diría triste, bastante triste, y yo no Claro quisiera que sí. contar esto porque suena un poco a queja, pero más bien es una realidad. O sea, aquí o en el mundo, en cualquier parte del mundo sigue siendo todavía una lucha como la que le asignaron a Luis Humberto, ¿no? Una lucha quijotesca, una lucha un poco extraña, difícil de explicar. Bueno, guardando las distancias, ¿no? Porque, como te decía hace un rato, yo sí creo que es un poco diferente ser compositor vivo hoy en nuestros días en Europa, en cualquier país de Europa o en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador, ¿no? Eh, nos impone una serie de desafíos que también conectando con lo que tú acabas de mencionar, son o han sido de alguna manera comunes para la actividad de los compositores de todas las épocas, ¿no? Muy, muy pocos, y a eso me refería en un programa anterior con unos colegas. Les decía, somos
podemos considerarnos afortunados, los compositores que ganamos un ¿Qué sueldo por ser escuchamos? compositores, Yo. Sí, ¿no? totalmente. Y pensaba, en el país seremos 5, 6, Sí, sí. no lo sé, ¿no? Son muy No creo que pocos seamos nichos más. que tienen No, ese espacio para pagar no un creo que sueldo. seamos más, exactamente. Y entonces, ser compositor básicamente implica para la generalidad de compositores dedicarse para poder vivir a cualquier otra cosa excepto la composición, ¿no? O al Lo final cual, del día a la composición. claro, lo cual redobla ostensiblemente el esfuerzo para producir una obra, ¿no? Incluso quienes estamos, digamos, contratados como compositores o empleados como compositores. Eh, sin restarle importancia a esto que motivó nuestra conversación actual, a la adaptación, al arreglo, eh, nuestra última prioridad del oficio es la Es composición, componer. Sí. ¿no? Entonces, hay que realmente porfiar. La porfía es la única manera en que el compositor vivo puede llevar a final término, a feliz término o a triste término la obra, ¿no? Dependiendo al intérprete que preguntas, eso Sí, depende de quién lo va a tocar. dependiendo de Y un y montón ahí de te cuento algo, cosas. hace poco estuve en una conferencia con Oscar Strasnoy, un compositor, yo diría, bastante importante, súper importante en cuanto a ópera contemporánea, eventos así ópera radial, cuestiones así muy de avanzada, o sea, en cuanto experimental, ¿no? Y Ujú. él, ya un poco más entrado en conversa y en confianza, dice, no, pero yo no vivo de esto, ojo, yo adapto para mi orquesta, además soy pianista en diferentes orquestas de Europa, y hago adaptaciones de obras grandes para formatos pequeños porque ahora es lo que necesita el medio, los Claro, teatros, los lugares. Entonces, claro. esta idea reiterativa de conversar sobre la dificultad de ser compositor y demás, obviamente comparto contigo la locura esta, porque básicamente es un sinsentido para mucha gente, para nosotros mismos, al final del mes, el ser un creador en un tercer mundo, en una aldea como la que vivimos, ¿no? Sin una sociedad de gestión protectora, sin políticas culturales que garanticen la permanencia y circulación de bienes, sin básicamente con todo en contra, ¿no? Y eso es muy importante insistir y mencionar, porque básicamente es lo que vivió Salgado, creo que es lo que hemos vivido la mayoría de compositores, y básicamente frente a eso estamos trabajando y por eso estamos trabajando. Es decir, no solamente es nuestra necesidad casi fisiológica de traducir, de contar nuestro lenguaje, de contar nuestra información interna, traducirla a la música, sino creo que es un acto de resistencia. Es nuestra manera de lanzar piedras. Es un poco lo que hablábamos hace poco con un chef muy interesante, ¿no? Que un poco y sigue impulsando o rescatando la alimentación de antaño, los frutos locales, el consumo de la alimentación endémica como tal. Y creo que compartimos mucho esa idea de que es nuestro acto de resistencia, es nuestro compromiso político. Y en esta medida yo quisiera ahí invitarte a que nos cuentes cómo tú ves esta historia. O sea, que no suene para la gente que nos escuche y que no pertenece al medio simplemente como una queja, sino más bien como una especie de gusto, de satisfacción. Y No, lo que tú decías, absolutamente, estar aventajado, estar satisfecho con el trabajo de cada uno. absolutamente. Sí, a este acto de resistencia, un poco de rebeldía de todos los días, también me refería yo cuando mencionaba la porfía, ¿no? Eso de, o sea, a nadie le importa que yo sea compositor, pero yo quiero componer igual, ¿no? Eh, y bueno, sea cual sea la idea que tenemos de lucha o de sociedad ideal o de lo que queramos hacer, la lucha está ahí desde nuestras trincheras, desde lo que sabemos hacer. Ahí es donde decimos nuestras ideas y ahí es desde donde queremos trascender e ir un poco más allá de lo cotidiano, ¿no? Entonces, eso también creo que se liga con lo que acabas de preguntarme mi percepción de esto, ¿no? Y tienes razón, la gente común también a veces oye de los creadores una,
suerte de quejas, una retahíla de quejas y quejas y de cómo no nos atienden y finalmente quedamos etiquetados algo así como inútiles resentidos, ¿no? Resentidos sociales. Exacto. Pero sí hay un porcentaje elevado, pero vamos más allá. Hay que trascender esas barreras. Pero en realidad, o sea, aparte de esa lucha, yo creo que en todos los frentes hay alguna lucha, hay alguna cosa que no nos va a dejar del todo conformes. Sobre todo conozco algunos que no están conformes con nada. Decía, la actividad en sí misma es una de las cosas más gratificantes que uno puede hacer. Sería tonto, ¿no? Sería tonto realmente haberse dedicado a una actividad que no te produce placer. Seríamos oficinistas en algún, no sé, yo no digo que eso esté mal, pero para hacer cuestiones normales y que entran dentro de la lógica, hay muchas opciones. Dentro de lo que dije no me retracto, pero un poco complemento. Sería tonto haber luchado tanto por llegar a hacer lo que queríamos hacer si no nos gustara. Es eso, básicamente, porque seguramente a ti te ocurrió lo mismo. Esto de en un momento dado enfrentarse con la familia y decirles, el arte es mi carrera. Es un baldazo de agua fría para los padres. Y yo recuerdo tengo algunos años de experiencia como profesor en el conservatorio y daba clases a niños, ¿no? Y venían los chiquillos de 8, 10 años y comenzaban a aprender y tocaban y los padres estaban muy felices de ir a sus recitales a verles tocar. Ay, qué lindo el guagua como tocan. ¿Hasta qué? Hasta que al guagua se le ocurría decir, papito, quiero ser guitarrista. Esto quiero que sea mi profesión. No volvían a aparecer, ¿no? No volvían a aparecer. Y nosotros estamos en esto gracias a la porfía de la que hablaba antes, gracias a veces a ciertas circunstancias que permitieron triunfar a la porfía. Pero justamente esa porfía vale la pena porque estamos haciendo algo que nos satisface profundamente, algo que, primero cumpliendo una necesidad, como tú decías hace un rato, es una necesidad compulsiva de comunicar cosas, ¿no? Que no podríamos satisfacer de otra manera. Y por supuesto, llegar a establecer esa comunicación emocional con quien te escucha, es algo que no tiene precio. La cantidad de dopamina que se secreta es directamente proporcional al esfuerzo realizado. O sea, eso es una especie, yo siempre he mencionado eso a mi familia, a los más cercanos, en conversa amable, con trago, sin trago. O sea, si ustedes tuvieran la mitad del disfrute que yo tengo al hacer lo que yo hago, les juro que jamás me preguntarían por qué hago esto. Es una cuestión totalmente personal, una decisión de gusto, de valor, de resistencia, como yo mencionaba hace un rato. Pero creo que esta idea de poder comunicar, de ser partes activas de un proceso de comunicación nos alegra, nos satisface, no sé, yo diría, nos droga, nos vuelve cada vez más adictos a esta posibilidad de poder, además saber que estás mejorando, además saber que cada obra que escribes te va acercando ¿a qué? A algún lado, a ese derrotero que siempre tenemos al frente. Había hace poco una entrevista de un director ruso ya bastante mayor y un alumno le entrevistaba y le decía, maestro, ¿cómo tú ves el futuro? Y este señor que con las justas se sentaba en la silla un poco recto decía, estoy contento, dice, estoy contento y estoy triste porque a los 90 años ya entendí lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y estoy triste porque no sé cuánto tiempo me quede para hacerlo bien ahora. Y entonces en esa búsqueda de la maravilla, nos encontraremos con eso, con el paso de los años, pero yo creo que cuando regresas a ver atrás, para muchos de nosotros que no claudicamos en el afán, porque ser compositor no es escribir una obra a los 20 años y olvidarte durante 50 años más de escribir. Claro. Creo que ser compositor es una cuestión de día. Producción diaria. Sí. Si no, no lo es, simplemente eres un aficionado. Es como, yo siempre menciono eso, a mí me encanta la montaña, pero hace tiempo que no hago montaña en serio, entonces yo decir soy montañista es así como que no sea sinvergüenza. En esa misma medida creo que la idea de ser músico, ser compositor, ser creador es un acto compulsivo, personal y creo que sobre todo insistente, porfiado, como tú dices, ¿no? Esta idea
que también Beethoven lo mencionó muchas veces, este 99% de transpiración y 1% de inspiración, que por cierto no creo en la inspiración, pero bueno, digamos que lo dijo Beethoven y ahí no hay que discutir Bueno, absolutamente nada. en fin. Es una manera de decirlo, ya. Claro, la inspiración es una manera de referirse a ese momento en el que todas las experiencias, todos los conocimientos aprendidos, todos los desvelos y todas las reflexiones que uno hace finalmente cuajan en una idea aceptable por uno mismo, básicamente. Lo cual es lo más difícil, ¿no? A eso le llamaría yo inspiración, ¿no? Yo creo que ningún compositor que se respete cree en la inspiración realmente, ¿no? Es Bueno, una manera de referirse a ese momento que a veces sí. no sabemos explicar en el que la idea cuajó. Pero para que esta idea se haya generado se necesita muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Algo más personal, Marcelo, querido. Siempre como creadores, y al menos hablo por mí, tenemos manías, tenemos ciertas especies de rituales cuando estamos en el proceso creativo. No es lo mismo hacer un arreglo que escribir, que componer. El arreglo muchas veces viene siendo un poco artesanal, un poco el criterio técnico, y obviamente en el arreglo tú puedes hacer arte también, estás obligado a hacerlo en el Obviamente, medio. hay que hacerlo, hay que respetar muchísimo el arreglo. Partes de algo concebido, partes de armonías, de estructuras establecidas, que poco o casi nada puedes manipular, porque obviamente para eso estás adaptando, para que el arreglo pase a ser parte de otro formato, de otra formación instrumental, vocal, lo que sea. Pero en el medio yo te puedo comentar que, por ejemplo, si no tengo todos mis lápices desde mi lado, todos mis lápices sacados punta, con 3 borradores al lado y un sacapuntas, además nuevo, no empiezo a escribir. Y me doy las vueltas y busco justificación y no sé, salgo a verles a mis perros y vuelvo a verles a mis perros y no sé, digo, no, voy a ponerme un whisky. No, tampoco, no va. O sea, hay momentos en donde es como cuando el perro se va a acostar, que te das vueltas y dices, ya, acuéstate, carajo. No hay manera. Sigues oliendo el territorio, sigues viendo qué pasa. A esas manías me refiero. Yo estoy confesando la mía. Interesante, no llego a esos niveles de manía. Hablaste de los lápices bien afilados, quizá sea mi única manía, que me duran poco los lápices. Bueno, afortunadamente ahora ya no se usa tanto lápiz, pero si mi lápiz no está afilado no puedo, a veces ni siquiera sé qué pasa, ¿no? A veces ni siquiera sé qué pasa, que no puedo comenzar a escribir y resulta que había que afilar el lápiz. Era tan simple como eso. Sí, finalmente te diré que mi proceso de composición es más bien, es más abstracto en ese sentido. Cuando quiero componer algo, yo tengo que olvidarme de que quiero componer algo. Veo una película, leo un libro, hago cualquier otra cosa. Pero eso es una manía, pues, asúmelo, no me digas que no. Sí, opinas que es una manía, vale, no lo voy a discutir, podría ser, pero es en esa medida en la que me vienen las ideas. Si me siento a pensar únicamente en música, no sale absolutamente nada. Y claro, estoy en el medio de la quinta repasada, 100 años de soledad, y aparece la idea. Y entonces cierro el libro y me duermo plácidamente hasta el día siguiente, en que despierto y me pongo a escribir. Qué bacán. Oye, otra pregunta ahí, igual, como te decía, mucho más personal. ¿De explosión o de taller? O sea, ¿escribes mucho directamente y ya es casi un final? ¿O ese producto original lo vas masticando, lo vas corrigiendo, lo vas repensando? Hay de todo. Depende de la fecha tope. Sí, depende de la fecha top. Normalmente, sabes que un poco sí depende de eso, ¿no? Un poco, porque de hecho constituye una fuerte motivación para hacer las cosas. A veces tú dices, a ver, probablemente no se toque en unos 3 meses, entonces tengo tiempo de reflexionar un poco más, de que llegue la inspiración. Sí, de darle tiempo de llegar a la inspiración. Pero una vez arrancado, creo que lo ideal es terminarlo.
y una vez terminado, no soy de revisar lo que ya está hecho. ¿Qué opinas tú? Hay mucha gente que habla de que las obras no se las termina, se las abandona. Ah, podría ser. A mí Podría me ser. pasa, yo escuché el día de ayer, fue una obra que escribí en el 2016, creo, para viola, que la tocaron en Cuenca y todo lindo, o sea, un ensamble de guambras, todo muy bien, pero me quedé así como que ese es el tercer movimiento, qué pendejo, o sea, eso hay que agrandarlo. Es digo, cuando ya pasó, o sea, ya no es tuyo, ya olvídalo. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, eso pasa. Y yo asumí esa posición con mi música desde hace bastantes años, en realidad. La obra que salió de mis manos, pues, como dice el jueguito infantil, de mis manos ya pasó, en realidad, ¿no? Ahí queda confiada al talento y al gusto de quienes la Y el quieran destino, ¿no? interpretar. A la suerte que pueda sufrir. Sí, sí, y ya. O sea, prefiero dedicar mis esfuerzos y mis desvelos a La lo que viene siguiente. después, a la siguiente. Mm. Yo con esta obra que le voy a pedir a la Tati que nos haga escuchar, es una obra obviamente de Luis Humberto Salgado, igual una versión mía, una obra que yo diría icónica del maestro Luis Humberto porque es un San Juanito dodecafónico adaptado a un formato que en ese entonces yo llevaba adelante el ensamble Quito 6, tú Mm, sabes de qué estoy hablando, claro. pero quisiera después de escuchar esto conversar sobre esta y con eso un poco ir cerrando el programa, ¿no? Esta lógica de que muchos colegas o muchos críticos, o sea, un gran conglomerado de personas piensa que si tú no escribes hoy por hoy para una computadora, si no vas hacia el ruidismo, hacia la experimentación, automáticamente estás fuera del nicho de la Estás composición contemporánea. desautorizado. Exacto, no tienes licencia de llamarte compositor ni mucho menos. Entonces eso, es un tiempito, un par de minutos y conversamos, amigo. Adelante.
el ¿Qué San dices, Juanito maestro? futurista. El futurista, sí, sí, con esa Mm, travesura que hicimos con el ensamble Quito 6 en el 2010, ya 10 años de... quedó, quedó linda, increíble, ¿no? Cómo ha pasado tanto tiempo. Em, Sabes que esta fue una, ¿cómo Dilo decirlo? más, no te cohibas, no le dores, No me cohíbo, no encuentro la palabra solamente. putea nomás. Fue quizá una obra que me tuvo intrigado por mucho tiempo, ¿no? Con respecto al resto de la obra de Salgado. Em, yo no sé si tú conoces alguna otra obra con corte atonal o decafónico en la obra de Salgado. Sí, sí, no te podría decir la sinfonía, pero hay una sinfonía que es así bien complicada, bien densa, fragmentos, no completa, ¿no? Siempre Claro. hay esta vuelta a lo tonal de alguna manera, pero hay fragmentos Ese es muy... exactamente, esa es exactamente la reflexión, ¿no? Lo que diría yo que nos muestra Salgado con este San Juanito futurista es sencillamente un momento de búsqueda. Él abordó el estilo de alguna manera buscando incorporarlo a su personalísimo lenguaje. Y con lo que nos enseña Salgado con esto es una enorme lección de eclecticismo, ¿no? Que es, por otro lado, si es que hay alguna manera de definir mi composición, eh, es ese el término con la que yo la defino, ¿no? Con el eclecticismo. Y justamente ligando esto con lo que habías terminado diciendo antes de escuchar el San Juanito, con el, con el cliché este que existe actualmente en las escuelas de composición de irse por el lado de la computer music, eh, dejando básicamente todo el resto de la historia de la composición en el tacho de la basura a veces, ¿no? Y es un poco, vaya, no sé, contracorriente, contraproducente, no sé cómo llamarlo. El asunto es que no se puede desechar eh, tan largo devenir histórico, tantos esfuerzos, eh, Tantos genios. tantos genios, tanta música genial, ¿no? Por un estilo de hacer música, un género de música cuyo valor yo no pongo en duda en absoluto. Pero como Para nada. te decía, de alguna manera, con respecto a otro tema, no es todo, no lo es todo. Yo creo que el todo es todo el conjunto total del conocimiento humano y en este caso del arte humano. Y todos los lenguajes y los esfuerzos que se han hecho por decir las cosas de diferentes maneras, eventualmente encuentran su lugar en una manifestación que puede darles cabida, probablemente no a todas, pero el fenómeno de la comunicación puede servirse de cualquiera de ellas de manera indistinta, ¿no? Sin que nos pongamos etiquetas, ¿no? Sin que nos pongamos exquisitos a la hora de definirnos como compositores y como decías hace un rato, si no compongo con cents, no soy No compositor eres. ahora, ¿no? Ujú. Mm, Chévere, a mí yo comparto plenamente el criterio tuyo y me parece que ahora de cara a esta, a la nueva educación, a lo que te mencionaba yo también hace un momento, esta idea de los jóvenes involucrados en el proceso de aprendizaje de la composición y demás. Yo creo que hay muchas franquicias, muchas instituciones, muchos profesores, o sea, el proceso, hay mucha gente involucrada en el medio, pero creo que se les intenta facilitar ciertos procesos, se les intenta como entregar tips, entregar pastillas para que te tomes una pastilla y el otro día amanezcas contrapunteando. Es decir, conocedor de una alquimia muy densa, muy complicada ajá, de aprender y de manejar. Te tomas otra pastilla y de pronto orquestas como John Williams. O sea, me ujú, refiero a ujú, que existe mucho de eso ahora. sí, Y como tú bien dices, me parece que estamos cargándonos encima más de 5 siglos de historia, echando toda la mayor, ¿qué te puedo decir? Lo mejor que ha entregado la humanidad, la historia de la humanidad,
la estamos dejando de lado para abocarnos a cuestiones un poco más, ¿qué será? Yo diría menos labradas, menos profundas, menos evolucionadas en el punto de vista mío. Y yo no digo que yo también he pasado por, todos creo que hemos pasado por electroacústica, por probar, aprender y demás. Me fascina el proceso de la mezcla, ensamblar, mezclar el lenguaje acústico con los efectos y herramientas que me entrega una computadora, cualquiera sea, si es una Mac nueva o es una PC con los programas más viejos del mundo. La cuestión de la síntesis del sonido es totalmente... Es fascinante, es fascinante. Sí, y además es absolutamente interminable, ¿no? Cuando crees que puedes llegar a desarmar un sonido, todavía puedes ir más adentro y hacerlo todavía más diferente del sonido originario y demás. Pero sin embargo, me parece que si pudiéramos vincular esos conceptos, como tú dices, dentro de un todo más inteligente, más maduro, ambos procesos, los experimentales y los tradicionales, podríamos como nutrirnos mutuamente del cuento. Claro que sí, tendría que ser así, porque el problema en realidad con este proceso hipertecnológico es que olvida a mi modo de ver, una de las características fundamentales del arte musical. Olvida el pensamiento humano, la cultura humana, ¿no? De donde quiera que provenga. Hace muchos años, cuando me sentía con los arrestos para escribir artículos, escribí un artículo en el que hacía la siguiente reflexión y me decía, justamente a propósito de esto, un sonido hecho por computadora puede ser generado en cualquier parte del mundo por cualquier persona que posea una computadora y cierto nivel de conocimiento tecnológico para hacerlo. Pero una relación sonora compleja, ¿no? Una relación significante, cargada de significados humanos y culturales, solo puede tener lugar en un momento y en un espacio, y no más. Y justamente redimensionar eso, que es la significación de la cultura humana, es lo que hace más rico y más complicado introducirse en el mundo de la composición desde este punto de vista, digamos, más integral, ¿no? Porque para manipular sonidos yo no necesito finalmente ser músico, si soy ingeniero de sonido es suficiente. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay estos nuevos vertientes que tienen mucho asidero en la música comercial, en la música pop. Los DJs, que ahora también se supone que son creadores, cuasi compositores y demás. O sea, a mí me puede dar ¿qué te puedo decir? Una embolia en el medio cuando se mezclan las cosas. Como te decía, es como yo, soy un aficionado a la montaña, pero otra cosa es ser montañista y tener esa disciplina y la entrega y los equipos y el entrenamiento y no sé, mil cosas que generan este tipo de profesional. Entonces yo no sé qué más tú nos puedas contar alrededor de este fenómeno, de esta reflexión a la que te invité hoy a conversar, porque además me parece que vamos llegando a la horita de conversa y después mi vecina me factura si me paso del tiempo de conversa. Es más, ya la voy a invitar a que venga, que ella también opine y se queje de los compositores porque es lo que sabe hacer. Entonces, en esa medida, preguntarte a ti, ¿qué más, maestro querido? Por ejemplo, ¿cuál es el proyecto actual que estás componiendo? Y a su vez, creo que esta cantata de Ramos es de lo más significativo desde el punto de vista mío, que tú lo tienes, atesoras, acunas. Obviamente el repertorio guitarrístico de este país, de Latinoamérica, creo que te debe a ti un montón de cosas históricamente, un montón de cosas estéticamente, y es una maravilla para mí porque me invitan a ser parte de un festival de guitarra y cuando yo pido repertorio, solo tú es un festival sobre Marcelo Beltrán y para mí eso es un privilegio, un honor. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de resumir o tratar de resumir todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos dejado de decir aquí, agradecerte por la invitación. Siempre es grato conversar y ver que siempre es grato, sobre todo, saber que no eres el único loco en el medio, ¿no? En resumen, ser compositor es siempre un desafío. Ser compositor vivo en nuestro medio actualmente es un desafío más grande todavía, porque tenemos que bregar contra corriente permanentemente. Tenemos
que permanentemente orientar nuestros esfuerzos de subsistencia a otras cosas que no son la composición. Y tenemos que bregar también con estas corrientes a las que tú hacías referencia hace un momento, con estas corrientes hipercomerciales. No estoy en absoluto en contra de que la música se comercialice, pero lo que sí estoy en contra es de que a guisa de comercializarse, pues sencillamente le privemos de toda la calidad, ¿no? Entonces, es eso, es un desafío, pero siempre indudablemente va a ser un placer enorme, como te decías, unas dosis increíbles de dopamina cada vez que ves la obra en el escenario, dopamina y un montón de adrenalina también, ¿no? La cantata de Ramos quedó trunca este año, ¿no? Ojalá en algún momento se pueda hacer, tú sabes la cantidad de gente que concentra, en fin. No sé si pueda hacer una versión reducida de la cantata de Ramos con unas campanillas. Para un quinteto de metales y John Peter. Perdón. No, soy un cerdo, perdón. No sé. La cosa es que se pueden hacer otras cosas. Por lo pronto, lo que me está realmente preocupando es que ya llevo demasiado tiempo sin terminar mi proyecto de la tetralogía operística. Y creo que eso es lo que debe ocuparme en los próximos meses. Maravilla. Tetralogía, dijiste. Sí. O sea, no pienses en Wagner, ¿no? Son 4 óperas más bien cortas, Cantunia, que ya se presentó en el 2018, y otras 3 óperas más o menos de la misma duración, alrededor de 1 hora, un poquito menos incluso, todas sobre leyendas quiteñas. Qué maravilla. Entonces están ya avanzados algunos libretos, avanzadas alguna música, y espero lo más pronto posible terminar eso. Por favor. Chévere, gracias Marcelo. Yo quisiera despedir esta linda conversa, porque además la siento muy cálida, muy cercana, con un tema del maestro Salgado, obviamente, que es el que nos invita, nos permite el pretexto para juntarnos a conversar alrededor de este tema, y es el criollo sentimental y festivo que forma parte de la alegría del folclore ecuatoriano. Eso, y con eso despedir y agradecerte por tu tiempo, amigo. Muchas gracias también. Saludos a ti, Jorge. Gracias también, Marce. Sí, agradecerles a ambos en realidad, porque esa porfía de la que tú hablas, Marce, es la que realmente va sosteniendo esta cosa tan dura en nuestro país que se llama cultura, ¿no? Que es el arte y que es lo que nos sostiene finalmente, aunque no todos se den cuenta, aunque tristemente autoridades que deberían darse cuenta no lo ven. Pero ustedes están ahí, entonces esa porfía es la que realmente nos mantiene como seres humanos y nos alimenta, aunque no todos lo Esa debería ser la cátedra principal en la formación de compositores, la cátedra de porfía. Cátedra, sí, muy bien, muy bien. Esa, y de manías, de porfía y de manías. Vamos manías. A ser los catedráticos, amigo. Sí, yo puedo escribir un libro sobre las manías del compositor que puedo recoger en el día a día por aquí en mi casa. Me imagino. Les ofrezco para la próxima, digamos, de aquí un par de años, voy escribiendo ese libro de las manías. Entonces, Marce, muchísimas gracias. En verdad, sabes que respeto muchísimo tu trabajo, lo admiro también. Es un gusto, tengo el privilegio, para quienes no lo sepan, de trabajar con Marcelo en el día a día. Así que respeto mucho tu trabajo. Querido Marce, gracias. Es mutuo mi respeto y mi admiración por ti, por Jorge también, por su trabajo musical, por ti, por tu trabajo de producción y de periodismo cultural. Son complementarios y muy importantes los dos. Gracias, Marce, y gracias a todos los amigos y amigas que se han conectado esta tarde. Gracias por acompañarnos. Compartan esta entrevista. Apenas se termine, ustedes le dan un clic en compartir para que lleguemos a muchas más personas, para que nuestra comunidad siga creciendo. Quiero contarles que el día de mañana Iraíz Oviedo va a conversar con un cantor colombiano, Lucio Feuget se llama él, así que si quieren conocer sobre el trabajo que hace este músico desde el hermano país de Colombia, pues los invito a conectarse mañana a las 6 de la tarde. Y el día jueves yo continúo con este homenaje a Luis Humberto Salgado, y lo vamos a hacer para conocer desde su vida más familiar, su vida íntima. Voy a tener en mi programa a los nietos de Luis Humberto Salgado. Nosotros, como ya mencionaba Jorge, hace 10 años
El Quito 6 hizo este trabajo lindísimo, que tengo por aquí el disco, por cierto, no sé si es que algunos lo recuerden, algunos lo pudieron tener. Y en la producción de lanzamiento de este disco contamos con la familia de Luis Humberto Salgado. Hicimos un documental lindísimo que también lo voy a presentar el día jueves. Y ahí tuvimos acercamiento con la familia. Ahora he retomado el contacto, han aceptado la invitación y el jueves van a estar con nosotros los nietos para contarnos lo que recuerden del abuelo. Así que no se lo pierdan el jueves a las 6 de la tarde. Cerramos entonces con música. Vamos a saber sobre las manías del maestro Luis Humberto, Vamos a saber. De la voz de los nietos como tal. Así que. Sí, lindísimo este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marce, un abrazo enorme. Nos vemos el día de mañana. Un gusto verles. Hasta mañana.